Es igual un placer estar un jueves más con ustedes. Me disculpan por si me oyen media ronca, por si tengo que toser. He estado con demasiada tos estos días, entonces a veces ahí, ¿verdad? Aparece. Esperemos en Dios que no. Y muchísimas gracias porque cada jueves ustedes han sido perseverantes, tanto en los talleres que hemos dado el Ministerio de Intercesión, como con la escuela, los temas de la escuela. Y nosotros esperamos en cada uno de ustedes la práctica, ¿verdad? Que lo que nosotros demos, pues que sea, llegue a ser práctica en la casa de ustedes, así como nos hablaba Rocío de ese semillero de vocaciones que podemos ir formando desde el seno de nuestra familia. Voy a compartir pantalla un momentito. Vamos aquí. Ahora sí, ya se ve, ¿verdad? No, todavía no. ¿Todavía Todavía no? no. Hijo, ¿y ahora? Vamos a ver qué pasó. Y es que ya yo la tengo aquí. Ahí están viendo el archivo. No, nada. Nada. No, señora. Vamos a ver una cosa. ¿Qué pasó? Vamos a ver aquí. Aquí. Ajá. Va a ser de mucha bendición este taller, esperemos, porque, Mile, a donde dice ya, aquí ya. Ahora sí. Estamos bien. Ok. Ahí está en el archivo, ¿verdad? En el archivo, sí, correcto. Ok. Listo. Listo. Ahora sí. Se me fue toda. Bien, ya ahora sí. Gracias a Dios. Esto es lo que se llama trabajar en vivo y a todo color, ¿verdad? Con estos aparatos. Bueno, el temita de esta noche es una sanación integral. Vamos a ver, no es una receta mágica, ¿verdad? Vamos a ir viendo paso a paso eh, cómo podemos nosotros sanarnos integralmente. Primero que todo, quiero decirles que vamos a empezar por ver qué es sanidad. Cuando yo estaba preparando el tema, yo dije, bueno, sí, todos sabemos qué es sanidad, pero lo vamos a ver desde dos puntos de vista. La sanidad, de acuerdo, digamos, al diccionario bíblico, ahí lo tenemos, dice que es restituir la salud, ¿verdad? Déjenme aquí. Es restituir la salud perdida de una persona. Eso es lo que nos da el diccionario bíblico. En hebreo existe la palabra shalom y significa estar sano tanto de cuerpo como de mente, tener una paz interior y estar nosotros como personas muy tranquilos. Eso es lo que significa en hebreo, en shalom, que es lo mismo que sanidad, sanar. Pero el diccionario de la Real Academia nos habla de dos definiciones. Una que dice que es la acción y el efecto de sanar. Y la otra dice que es una curación por medio de prácticas esotéricas o de terapias alternativas. A mí me llamó mucho la atención esta definición y yo quise
dar hoy una pincelada porque no vamos a entrar directamente en ese tema. ¿Por qué voy a tomar yo esta pincelada? ¿Por qué voy a querer comentar con ustedes que la sanidad es curación por medio de terapias alternativas o por medio de prácticas esotéricas? Porque actualmente estamos usando muchas cosas que porque no sabemos, a veces es por ignorancia nuestra, ¿verdad? Yo me incluyo, por ignorancia nuestra, porque tal vez es una moda que se está dando y dejémoslo para el final, que muchas veces el enemigo es tan sutil que se toma de esas cosas para hacernos caer a nosotros. Entonces vamos a ver qué es esa curación por medio de prácticas esotéricas. Primeramente tenemos aquí el árbol de vida. El árbol de vida, y yo creo que, bueno, muchas tal vez de las que estamos aquí tenemos un collarcito ahí con el árbol de vida o unos aretitos con el árbol de vida. Ese árbol de vida se asocia con el ciclo de vida, por eso se llama árbol de vida. Las raíces son muy profundas y el tronco, que es la base, es muy robusto. Entonces ese árbol de vida se dice que es para acompañar a esa persona y el tronco simboliza la base y los valores que acompañan a una persona. Ustedes me pueden decir, pero sí, yo lo tengo. Sí, yo también. Pero cuando nosotros usamos ese árbol de vida para cada una de nosotros tener valores y ser fuertes, o sea, tener una base como la del árbol, ahí es donde estamos pecando. Porque eso no es Dios, eso no fue lo que Dios nos dio. Bien, tenemos también la cruz de la vida. Y esta diapositiva, esta fotito aquí la puse porque se está usando montones. Y si ustedes pueden ver, es un tatuaje. La cruz de la vida es una cruz egipcia. También se está usando mucho en collares. Es un símbolo, escuchen, y es un atributo de los dioses inmortales. ¿Cuál es el significado? Significa longevidad, salud eterna. Ok, entonces yo me voy a tatuar o voy a usar la cruz de la vida para tener una salud eterna. Y vean aquí lo más interesante. Para el mundo de los muertos es la llave que abre las puertas del paraíso. Además de abrir las puertas del paraíso, abre puertas a esos dioses amigables que le van a dar una vida eterna y una vida feliz. Igual que el árbol de vida, me pueden decir, pero es que yo no le estoy dando ese significado. Bueno, tal vez usted no le está dando el significado, pero el usar esto, usted está abriendo una puerta. Una puerta para dejar a Dios a un lado y tomar la cruz de la vida porque me va a abrir las puertas del paraíso. Y entonces Jesús y yo, que soy católica, y muchas veces, o sea, por eso digo, muchas veces lo hacemos por ignorancia, porque podemos incluso hasta recibir los sacramentos, pero estamos usando este tipo de dijes, de cosas que son esotéricas. La estrella de David. Miren, si yo hubiera sabido esto hace unos años, yo no hubiera gastado plata, porque yo llegué a Israel y donde yo vi esas estrellas de David y aquellas cosas tan hermosas que me compré una y ahí la tengo guardada, por ahí está. Porque vean lo que esto significa, o sea, yo la compré pensando en David y significa, es la conjunción de la energía del cielo junto con la energía de la tierra. Ya ahí estamos hablando de energías, es un talismán. Es un talismán que además de ser protector, es mágico. Es el fuego
y el agua. Simboliza fuego y agua, sabiduría y divinidad. Y todavía, para cerrar con broche de oro, significa un deseo de alcanzar un plano elevado. Y ahí tenemos que ver ciertos vocabularios. Un plano elevado. Ese tipo de vocabulario lo usan esta gente de la nueva era. Los planos, hablan de los paraísos, de los muertos. O sea, entonces ahí tratemos de ir abriendo nuestros ojitos, de irnos buscando qué significan todas esas cosas. Porque sí, esa estrella de David lindísima, preciosa, con un color lindo. Pero vean, si yo la empiezo a usar, es un talismán mágico. Este que está aquí, miren, no sé si algunas de ustedes también lo tienen, el ojo de Horus. Ese ojo en aretes, en collares, en pulseras. El ojo de Horus lo anda, llamémoslo así, Raimundo y todo el mundo, y andan eso y no saben ni qué significa ni para qué es. Y es el amuleto más antiguo de Egipto. Y ese ojo representa salud, representa fuerza, seguridad, vida y vigor. Y lo mejor, y esto sí lo he escuchado, que lo usan para quitar la envidia y el mal de ojo. O sea, usamos el ojo de Horus contra la envidia y contra el mal de ojo. Luego tenemos aquí el nudo de brujas. Este nudo de brujas es muy poderoso para quienes lo usan, ¿verdad? Los santeros y todo eso. Es un amuleto de protección. Atrae, es para atraer la buena fortuna. Y es colocado en ciertos lugares. Se usa muy así, no. Es colocado en ciertos lugares. Yo sí he visto mucho el nudo de brujas, sobre todo en los santeros. Ellos lo usan bastante. Y por último, tenemos aquí la mano de Fátima. Esta mano de Fátima, vean si somos ignorantes, que yo hablando con una persona sobre esta práctica, y le empecé sobre esta prédica, le empecé a hablar de esto de la mano de Fátima, y me dice, pero si vos sos católica, ¿por qué estás diciendo que la mano de Fátima? Y si es la mano de la Virgen. ¿Ah? La mano de Fátima es el poder y la protección de Alá. Esta mano viene del Islam. Previene el mal de ojo, previene las malas energías y brinda felicidad, amor, lealtad. Esa es la famosa mano de Fátima, que yo creo, esto no lo investigué, pero hay un libro, yo lo tengo, que se llama La mano de Fátima, de Alfonso Falcones. Miren, parece una Biblia, ¿verdad? Sí. Este libro me lo leí en el 90, dice aquí. En el 90, imagínense, vean, hasta que está amarillo. Pero trata precisamente de todas estas religiones islámicas, de todo el pleito, digámoslo así, que había entre la gente cristiana y bueno, es toda una historia, ¿verdad? Que hoy no vamos a entrar en esos detalles. Pero sí que quise traer esto a colación para que ustedes vean cómo todas estas cosas nosotros las usamos y nosotros las andamos puestas. Hay unas pulseras divinas, bueno, lindísimas, esa palabra no me gusta usar, divina, divino es Dios. Unas pulseras lindísimas y en el centro traen la mano de Fátima. Y esa mano es el poder de Alá. Pero nosotros creemos en Jesucristo, no creemos en Alá.
Pues bien, quise esa introducción así para dar pues ese poquito para que ustedes, pues si les llegan a vender algo de eso o lo tienen en la casa, pues que se vean para qué se usa, ¿verdad? Y por qué se usa. ¿Por qué? Porque esto se usa, ahí lo dice, prácticas esotéricas, para que la persona sea sanada usando este tipo de talismanes. Incluso llegan a visitar a los santeros, a los chamanes, y la persona cree que con esto va a tener una sanación integral, usando todas estas cosas. Porque además de esto, el montón de hierbas, el montón de cosas que estas personas usan es increíble. Y ustedes llegan, y esto porque yo lo he visto en otros países, he estado en lugares así, donde los santeros tienen vírgenes, ellos les llaman diferentes, tal vez eso puede ser un tema ahí para más adelante, donde tienen vírgenes, donde tienen, por eso son santeros, tienen cualquier cantidad de santos y cada santo sirve para una cosa diferente. Pero entonces no nos vamos a sanar con los santeros, ¿verdad? Vamos a iniciar ya con lo que es, digamos, la sanación y vamos a ver Marcos 1, 40, 42. Y nos dice, aquí está el versículo, lo vamos a leer. Se le acercó un leproso que puesto de rodillas le decía suplicante, si quieres, puedes limpiarme. Encolerizado extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver aquí en este versículo, en estos versículos, cómo Jesús con este leproso, porque dice, y aquí yo traté de buscarlo y aquí está, ¿verdad? El leproso se puso de rodillas y le suplica a Dios que él quiere estar limpio. Entonces, vemos cómo Jesús, con su compasión, porque ahí hay compasión, Jesús lo toca y le dijo, queda limpio. Era un hombre que le pide a Jesús que le pide que lo sane. Él quiere sanidad. Él era un leproso y recordemos que en ese tiempo el leproso era, bueno, algo terrible. Ellos ni siquiera podían entrar a la ciudad, ¿verdad? Entonces, y Jesús lo toca. Jesús lo toca. ¿Y qué pasaba? Para la gente que estaba viendo eso, decía, ¿cómo este hombre está tocando a este leproso que era un impuro? En ese tiempo el leproso era, la gente que tenía lepra era gente impura. ¿Qué pasaba? ¿Qué pensaban en ese momento? Que ese Jesús se iba a contagiar porque estaba tocando al leproso. Y Jesús tiene tal compasión ahí que él lo toca y le dice, extendió su mano, lo tocó y queda limpio. En un instante desaparece la lepra. Según los biblistas, la curación de la lepra era considerada como una resurrección. ¿Por qué como una resurrección? Porque imagínense que aquella persona de que se le caía la piel, que los ojos, que todo era como ver a un muerto viviente, digámoslo así. Y al ser en ese momento tocado por Jesús, él queda limpio completamente. Por eso los entendidos en la Biblia dicen que la lepra era considerada comparable con la resurrección de los muertos. Y esa resurrección se atribuía solamente a Dios. Quiere decir que quienes estaban ahí estaban viendo
que ese leproso estaba curado. Y ellos sabían, o sea, que la lepra, para ellos la lepra no se curaba. Y este hombre le pide a Jesús no solo esa curación física, le pide también a Jesús que lo limpie, que lo purifique. ¿Por qué? Porque este hombre, como dije anteriormente, no tenía derecho ni siquiera a estar en la ciudad, mucho menos podía entrar a un templo. Él no podía entrar al templo a adorar. Aquí vemos entonces que no solo es una curación física, sino que dentro de esa curación física hay una purificación. Y el hombre queda purificado. Ahora, para nosotros, en este momento, ¿qué podemos ver en esos versículos? ¿Qué quiere Jesús de nosotros cuando le dice, quiero, queda limpio, y al instante desapareció la lepra y quedó limpio? ¿Qué quiere Jesús para nosotros? Jesús, para cada uno de ustedes, para todos los que estamos aquí, para toda la humanidad, lo único que quiere Jesús es ver a la gente sana. Dios nos quiere a cada uno de nosotros sanos. Jamás va a ser la voluntad de Dios el querer que nosotros estemos enfermos. No es voluntad de Dios la enfermedad. Estamos en arreglar el patio bien bonito. De Costa Rica. Ay, serían tan amables de cerrar los micrófonos, por favor. Él no quiere que nosotros estemos enfermos. Nos puso leyes muy claras, muy inteligentes, pero ¿qué pasó? ¿Y qué sigue pasando? ¿Y qué está pasando con esas leyes? De que nosotros los hombres las despreciamos y no les ponemos atención. Nosotros no observamos las leyes. Nosotros despreciamos esas leyes. Entonces, si nosotros despreciamos y no observamos las leyes, ¿qué pasa? Tenemos que sufrir las consecuencias. Y estas son las consecuencias. Vamos a ver por qué nosotros hemos desobedecido. Entonces tenemos que sufrir las consecuencias con la enfermedad. Porque, ¿qué hizo Jesús? Ese Cristo se dedicó a sanar la salud física, la salud espiritual y emocional de todos aquellos que lo seguían. Y vean cómo en Mateo 4, 23, 25 nos dice: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A eso se dedicó Jesús, a sanar las enfermedades, todo tipo de enfermedad física, enfermedad del alma, enfermedad de la mente. Él se dedicó a curar esas dolencias que tenía la gente. Y estas curaciones milagrosas son la señal, ya para Jesús ahí, para la gente, del advenimiento mesiánico. O sea, era la señal de ese Jesús que viene al mundo a salvar la humanidad. Para salvar al mundo, Jesús se dedicó a sanar enfermedades y dolencias. Jesús, con todas estas personas que se arrimaban a él,
los atendía no solo con amor. Todo aquel que se acercaba a Jesús en demanda de salud era atendido no solo con amor, sino con gran compasión. Jesús es compasivo y misericordioso. Lo fue en ese momento. Lo siguió siendo y lo es actualmente. Porque Él no solo es el amor, es la compasión y es la misericordia con la que Él trata a todo aquel enfermo físico, en una enfermedad física, en una enfermedad mental o en una enfermedad espiritual. Y Mateo 8:17 dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Palabra de Dios. Aquí vemos cómo en Mateo Él actúa caritativamente. Él, en esa caridad que Él tenía, ¿verdad? Que Él tiene, cargó con nuestras flaquezas, cargó con nuestras enfermedades. Y eso fue lo que Él hizo en toda su vida pública. Sanar, sanar y sanar. La palabra nos enseña cómo curaba Jesús. Vamos a ver aquí en el Salmo 147:3 dice, Jesús sana los corazones quebrantados, venda sus heridas. Palabra de Dios. Venda sus heridas. Nuevamente Jesús nos muestra la compasión que Él nos tiene. Nuevamente vemos la misericordia que Jesús tiene hacia los pobres de espíritu. Sana corazones quebrantados. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado con un corazón quebrantado? Y ningún médico nos va a curar a nosotros un corazón quebrantado. Nos podrá curar un corazón con un infarto. Esto sí no nos toca todavía. Pero un corazón quebrantado no nos lo cura ni el médico, ni el psicólogo, ni el psiquiatra. El corazón quebrantado, solamente Jesús, con su divina misericordia, puede llegar a sanar ese corazón quebrantado. Os he dado ejemplo para que como yo obré, obréis también vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Juan 13:15. Sigue Jesús diciéndonos, como yo lo hice, ustedes también lo tienen que hacer. Él nos ha dado el ejemplo. Él es quien nos ha dado el ejemplo para nosotros vivir y hacer la obra tal y como Él nos enseñó. Él es un ejemplo. Es el ejemplo de la compasión, es el ejemplo de la misericordia y es el ejemplo del amor. Ese amor que da sin recibir. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo por nosotros. Y Jesús, dice la palabra, que Él también curaba de muchas formas. Y podemos decir hoy que Jesús pasó haciendo el bien y sanando a todos, a todo aquel que llegara. Y vamos a ver un poquito aquí cómo era que Jesús oraba y cómo Él sanaba. ¿Cómo sanaba?
Perdón, pero ahí el título es ¿Cómo sanaba Jesús? Me van a disculpar. Puse oraba, pero es ¿Cómo sanaba Jesús? La primera forma la tenemos en Marcos 1:40. Dice un poquito de lo que hemos visto. Dice Marcos 1:40, del 40-43, es lo primero que vimos, que Jesús se le acercó un leproso que puesto de rodillas le decía suplicante, si quieres puedes limpiarme. Encolerizado extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Le despidió al instante, prohibiéndole severamente, mira, no digas nada a nadie, pero vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí es Jesús sana imponiendo las manos. Él impone las manos. Extendió sus manos y lo tocó. Entonces Jesús esa curación la hace por imposición de manos. La segunda nos habla Juan 9, del 6, versículos 6 al 8. Y nos dice, versículo 6 al 8, dice, dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Luego le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes mendigar comentaban, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí Jesús tiene un contacto espiritual con los órganos de los sentidos. En este caso es con el ciego. Él hace el barro y toca los ojos. Entonces él cura por medio de ese contacto espiritual. Luego viene Marcos 5, 26, 28, el contacto con su manto. Aquí tenemos que todos lo conocemos, ¿verdad? El caso de la hemorroísa. Anteriormente teníamos al ciego de Betsaida y ahora venimos con la hemorroísa. ¿Qué dice? Se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Inmediatamente se secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solamente aquella mujer que había gastado fortunas para curarse de esas hemorragias que padecía, solamente ella tocó el manto y con solo eso quedó sana. Y por último, nos dice que Jesús sanaba mandando a la enfermedad que se aleje. Dice Mateo 9, del 6 al 9. Jesús lo hacía con poder, daba órdenes a la enfermedad. Cuando sana el paralítico, Jesús le ordena, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a casa. Él ordena, levántate. Y en ese mismo, vean cómo él ordenaba, no solo a la enfermedad, sino aquel poder que él tenía, porque a Mateo nada más le dijo, sígueme. Y Mateo, que recibía los impuestos y todo, plum, se paró y se fue. O sea, daba órdenes. Y así como le dio esa orden a Mateo, porque fue una orden, así
le da la orden a la enfermedad. Aléjate ya, ¿verdad? Entonces, en los santos evangelios vamos a encontrar con mucha frecuencia que Jesús curaba y a quienes él curaba, a quienes él sanaba, él los sanaba movido por ese amor que yo les explicaba al principio. Un gran amor que él le tenía a todas aquellas personas que lo rodeaban. Pero ¿sería que solo era a esas personas en aquel tiempo? ¿O es que Jesús aún nos tiene a nosotros ese amor para podernos sanar? Por supuesto. Él nos ama incondicionalmente. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Él? Y volvemos y ahí está Jesús esperándonos. Ahí está Jesús para darnos la mano. Ahí está Jesús para decirnos, ven, aquí estoy yo, toma mi mano, yo te puedo sanar. Muchísimas veces nuestras enfermedades físicas, la mayoría diría yo, son producto de descuidos, son productos de excesos, de imprudencias, de malos hábitos, incluso de falta de higiene. Y de excesos, por supuesto, que tenemos cualquier cantidad de excesos. Excesos de licor, exceso de las drogas. La gente que es adicta a la pornografía. La gente que es adicta al sexo. Y todo esto, todos estos excesos nos llevan a enfermedades físicas. ¿Por qué hablo de la pornografía y por qué hablo del sexo, del juego, todas esas adicciones? ¿Cómo le llamamos? A eso se le llama pecado. Entonces, nuestras enfermedades físicas, psíquicas y del alma también, en su mayoría es por el pecado. Entonces no vamos a decir, es que a mí me dio, bueno, en mi caso, a mí me dio cáncer porque era la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. No, no. En la enfermedad no está la voluntad de Dios. En la enfermedad está porque nosotros hemos desobedecido. Porque nosotros, así como hemos tratado a la tierra de imprudentemente, así nos tratamos a nosotros mismos. Hemos tratado nuestro cuerpo. ¿Por qué me dio cáncer? Bueno, dice el médico que mucho del cáncer mío fue estrés, probablemente que sí se lo creo. Entonces no fue voluntad de Dios. Era el estrés que yo estaba manejando hacía un año con la pandemia y con un montón de cosas que tenía en mis hombros. Entonces no es voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos, que nosotros estemos bien, no que estemos mal. El consumo, la glotonería, el consumo de alimentos a montones, voy a hablarlo así, de cochinadas que comemos en la calle, de que ese montón de cosas. Y como lo dije anteriormente, el alcohol, las drogas, hemos llevado vidas desenfrenadas, adicción a la pornografía, adicción al alcohol, al juego, la gente que amanece en esos casinos que juegan, qué sé yo, casi 48 horas y despilfarraron todo el dinero que tenían. Se quedaron en la calle, no tienen un 5. Eso es voluntad de Dios.
Jamás. Esa es mi voluntad, la voluntad mía dentro del mundo. Es el pecado. Ese es el pecado. Yo les pregunto, ¿cuántas veces nuestras almas, nuestras mentes están mucho más enfermas de lo que nosotros creemos? Tenemos a veces que hacer ese examen, el examen de conciencia. Nos dice el Padre Santiago de Franciscanos de María, que debemos hacerlo todas las noches. Y vieran qué rico que se siente. Porque al hacer ese examen de conciencia, no solo para irnos a confesar, sino todas las noches cuando nos vamos a acostar, nos damos cuenta de que muchas veces hemos hecho cosas que tal vez nosotros ni siquiera lo vemos como un pecado, pero sí, tal vez ahí cada quien, ¿verdad? Se lo pregunte. ¿Cuántas veces nuestras almas y nuestras mentes están más enfermas de lo que creemos? Nos sentimos muchas veces agobiados. ¿Por qué? Tenemos que buscar el por qué estamos agobiados. Otras veces, algunos de nosotros tenemos complejos de inferioridad. Tenemos emociones desordenadas que nos hacen sentirnos agitados. Y conforme pasa el tiempo, eso nos empieza a perturbar y ya no nos deja tener paz. ¿Cuántas veces hemos dicho que lo odio, la odio? Y hemos sentido ese odio hacia otra persona porque nos ha hecho daño, porque en ese momento no podemos perdonar. ¿Y cuántas veces guardamos todas esas heridas bajo llave porque no queremos recordarlas? Y estamos pidiendo, vamos a los santeros, vamos a esto, a pedir amuletos y talismanes para sanarnos. Porque es muy triste cuando dejamos esas heridas bajo llave. ¿Saben qué? Esto que les estoy diciendo, los psicólogos lo llaman los 4 demonios. ¿Por qué los 4 demonios? Porque esos demonios nos atormentan interiormente. Y esos 4 demonios son el temor, el complejo de culpa, el complejo de inferioridad y el odio. Para mí, creo que el peor de todos es el odio. ¿Cómo podemos odiar? A mí eso no me cabe. ¿Me han hecho daño? Sí, sí me han hecho daño. Y sin embargo, vieran que hace muchos años esa misma persona que me hizo un daño muy fuerte, yo la perdoné. Y el martes me enteré de otro, de que estaba siguiendo haciéndome daño. Y yo digo, ¿cómo es posible que haya tanta maldad, tanto odio en una persona? Y fue una persona que yo tuve que despedir de un trabajo. Ya hace ya mucho tiempo, hará sus 6 años, 7 años, no sé. Y sigue haciendo daño. ¿Y ustedes creen que yo dije, que me preocupa en este momento? Yo dije, Señor, yo la perdoné a ella hace mucho y hoy la vuelvo a perdonar si es que la tengo que perdonar. Y yo estoy tranquila. Yo estoy tranquila. Quien está haciendo daño, no sé cómo estará, pero yo estoy tranquila, estoy feliz, porque tengo a Jesús en mi corazón. Allá esa otra persona. Entonces,
cuando nosotros decimos, es que no la perdono, es que no puedo, por Dios, o sea, te perdona Jesús. ¿Quién soy yo para no perdonar? El complejo de culpa es fuerte porque te vas a sentir culpable todo el tiempo de todas esas cosas. El temor que le dijo la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego. ¿Por qué temes si yo estoy contigo? Y nosotros, ¿por qué tememos? Si tenemos a Jesús, si tenemos a la Madre que nos cuida todos los días. ¿Y por qué hay tanto temor? Miren, el bendito COVID fue algo terrible. La gente, yo vi que ya se iba a volver loca, ¿verdad? El miedo, el susto, el todo aquello. ¿Y ahora? Yo creo que más de uno, pues le ha dado el COVID y ni cuenta se dio que era COVID. Y era el temor aquel que nos infundaron tan terrible. Entonces, no tenemos por qué temer. Todo esto, estos cuatro demonios que dicen los psicólogos, ¿verdad? El complejo de culpa, el de inferioridad, el temor y el odio, nos lleva a producir enfermedades y cada día más comunes. Y seguimos buscando los remedios que carecen de eficacia. Y además de buscar esos remedios, creemos que nosotros, con fuerza de voluntad, vamos a sanar. No necesitamos nada. Nuestra fuerza de voluntad y los remedios esos o los talismanes, con eso nos sanamos. Y no somos capaces de salir adelante. Seguimos creyendo en nuestras propias fuerzas y creemos que esas fuerzas son suficientes. Sin embargo, en Marcos 1, versículo 15, nos dice, convertíos y creed en la buena nueva. Convertíos y creed en la buena nueva. Aquí, ¿qué nos dice el evangelista Marcos? Que lo primero que debemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Que debemos de acudir al sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque es ahí, en el sacramento de la reconciliación, es ahí en esa confesión, cuando vamos a recibir la primera sanación de Cristo. Ahí recibimos la primera sanación de Cristo, cuando nosotros acudimos a la confesión. Y Juan 1:29 nos lo afirma, porque dice, esto es bellísimo, dice Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo no soy digno, ¿verdad? No soy digno de recibir ese perdón. Sin embargo, ahí está el Cordero y Él es quien nos quita el pecado del mundo. En ese momento en que nosotros vamos al confesionario, es el primer campo de sanación y es realizado por Cristo. Mucha gente la escuchamos decir, bueno, los hermanos separados, empezando por ahí, pero también católicos, y los he escuchado decir, yo no me confieso con un sacerdote porque es un hombre igual a mí. Es un hombre, es humano, pero él está ahí
puesto por Dios. Entonces nosotros no vemos, no tenemos que ver al hombre, que es el sacerdote. Tenemos que ver a Jesús en ese sacerdote. Y es ese Jesús el que nos está perdonando los pecados. El sacerdote es un instrumento dado por Dios. Pero no tenemos que ver por qué es el sacerdote tal. No. Ahí es Jesús quien nos está realizando esa primera sanación. ¿Y cómo no nos vamos a sanar? El pecado está contra el amor. Entonces, nosotros cada pecado que vamos cometiendo nos está atormentando, porque nosotros nos damos cuenta de qué pecado estamos cometiendo. No somos ignorantes. Nos atormenta. Y ese pecado que nos está atormentando, ¿saben qué produce? Produce una ruptura mía con Dios. Hay una ruptura de nosotros con Dios. Incluso muchas veces con ese pecado, la ruptura es de nosotros con nuestras familias. Y mientras estemos en pecado, nosotros no podemos disfrutar de la paz que Cristo nos da. Esa paz que solo Cristo nos da, y no, muchas veces tal vez han oído, no pierdan la paz, solo Dios la da. El no pierdan la paz es no peques, porque esa paz, cuando tú pecas, esa paz se pierde, no la vamos a tener. Hasta el momento en que ese Jesús nos haya perdonado y que nosotros estemos convencidos de que nos perdona por su misericordia y por el amor tan grande que Él nos tiene a nosotros. Solo así, cuando nosotros estemos convencidos de la misericordia de Dios y lleguemos a que Él nos perdone, podemos decir lo que dice Isaías 38:17. Y esto es bellísimo. Volviste la espalda a todos mis pecados y la amargura se me volvió paz. Y les voy a contar hoy, yo me fui a confesar. Y en el momento en el que el sacerdote me estaba dando la absolución y me decía, te absuelvo en el nombre, ¿verdad? Todos los pecados. Y yo inmediatamente, como una así, dije, gracias Jesús, me perdonaste en este momento. ¿Qué fue ese momento? Que Jesús le dio vuelta, le dio la espalda a todos esos pecados que yo llegué a confesar hoy. Y la amargura que yo llevaba se volvió paz. Y yo digo, no solo paz, se volvió dulzura. Porque qué rico se siente cuando uno llega, confiesa y sale así, todo livianito. Ahí está la sanación. Ahí está Jesús diciéndote, yo te perdono. ¿Y cuántas veces tenemos que ir a esa confesión? Cada vez que pequemos. Entonces, cuando nosotros decidimos sanarnos integralmente, no se trata de que mañana, ay, o sea, me gustó la charla, no sé qué, espero, ¿verdad? Que les esté quedando claro. Pero entonces decidí, me voy a ir a confesar, sí, para sanarme tal vez. Pues sí, es que yo estoy brava con la fulana y uy, dije que la odiaba. Bueno, me voy a ir a confesar, a ver qué pasa. Y te fuiste y te confesaste, pero solo mañana. ¿Ustedes creen que con solamente una confesión ya van a estar sanos?
La confesión no es algo repentino, no es que en un día usted se confesó y ya quedó sana totalmente. Cada vez que nosotros estemos ante Jesús sacramentado, vean la belleza de Jesús sacramentado. Tenemos que estar con humildad, con confianza, orando con un corazón contrito. Y es en ese momento cuando cada uno va a ir experimentando el amor y la misericordia de Jesús sacramentado para con cada uno de nosotros. Es en ese momento en que vamos a estar ahí arrodillados ante este Jesús, tal vez solamente contemplándolo, sin decir una palabra. Es ahí cuando vamos a sentir que Él está obrando y destruyendo todas aquellas emociones negativas que nosotros tenemos, todas las emociones negativas que estamos sintiendo. Y vamos poco a poco a sentir cómo el amor de este Jesús sacramentado va cicatrizando todas esas heridas que nosotros llevamos. Va sanando, sana todo recuerdo doloroso, sana todo aquello que nosotros tal vez hemos destruido porque él mismo, tal vez aquellas cosas bonitas que por A o B, y él va a empezar a sanar, porque él va a ir destruyendo en nosotros aquel odio, aquel resentimiento, aquel complejo que yo tengo. Poco a poco lo va a ir destruyendo. ¿Por qué? Porque todos es ese odio, esos complejos, todo eso que nosotros hemos guardado, han invadido todas las zonas de nuestro cuerpo. Pero poco a poco, no crean que es en un abrir y cerrar de ojos. No, esto dura, nos lleva su tiempo. Pero si somos perseverantes en encontrarnos con este Jesús sacramentado. Yo lo hablaba el otro día, tal vez no podamos ir a la iglesia donde está el Santísimo expuesto. Miren, ahora con toda esta tecnología, busquémonos esas capillas de adoración perpetua y ahí está este Jesús sacramentado. Y entramos a nuestro cuarto de guerra con el teléfono, con la computadora, con ese Jesús sacramentado y doblamos rodillas para poder sanar. Y doblamos rodillas para poder decirle, Señor, perdóname, aquí estoy yo ante ti, con un corazón contrito y humillado. Porque el amor de Jesús cicatriza toda herida, todo momento doloroso que hemos pasado. Eso lo cicatriza el amor de Jesús. Ahora, no solo la confesión, la sanación se da en los sacramentos. Entonces, la Eucaristía, la podemos, si no podemos ir a misa por A o B, la podemos ver. Para mí no es lo mismo verla en la tele, porque no puedo recibir el cuerpo de Cristo. Pero si yo no puedo, de ahí en pandemia que no podíamos comulgar, teníamos que verla por televisión y hacer la comunión espiritual. Pero ahí estábamos, ante Jesús Eucaristía. Entonces los sacramentos, mediante la Eucaristía, Jesús
ingresa a nuestra vida. Y esa presencia, solo la presencia de Jesús sacramentado en sí, es sanadora. Así como el alimento y la bebida nos nutren, cada uno de nosotros, el gallo pinto en la mañana con el cafecito y el huevito, es para nutrirnos. La presencia real de Jesús nos nutre. Nos nutre y es la Sagrada Comunión quien nos une a Él, nos une de una manera íntima. Y vean lo que yo puse ahí. El Cristo que encontramos en la Eucaristía es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es ese Cristo que está vivo. Jesús está vivo. Por eso podemos conversar con Él. Por eso Él nos perdona. Él sabe toda nuestra vida, todo lo que hacemos. Y Él nos da el perdón. Porque ese Cristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Bien, ya casi para ir terminando, vamos a recordar un poquito sobre los frutos del Espíritu Santo. Aquí están los frutos de la carne. Miren que los frutos de la carne, ¿qué montón son? Impureza, odio, rencillas, discordia, celos, ira, divisiones, envidias, contrariedades. Qué triste que así como están los frutos del Espíritu, tengamos esos frutos de la carne. Y reflexionemos un poquito, ¿cuántos de nosotros caemos en todo esto? En los celos, en la ira, el odio que lo hemos venido diciendo, la impureza. Terrible la envidia mata. Es terrible tener ese fruto de la carne, el ser envidioso. Es terrible. El tener ese espíritu de contradicción. Solo lo que yo digo es, nada más. Y no acepto. El que con mis comentarios yo haga divisiones entre la familia o en el trabajo, entre compañeros. Miren todos, la ira. Wow, qué terrible. Cómo hay que trabajarla los que hemos tenido ese fruto de la ira. Yo digo tenido porque ya gracias a Dios pude trabajar y ya siento que ya fue, ya no es. La discordia, o sea, cuántas familias viven en discordia. No dicen, no se puede, y siguen en discordia, no hay perdón, no hay sanación. En cambio, vean los del espíritu, el amor, la alegría, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre. Qué belleza poder tener todos estos frutos del espíritu. Ahí no hay enfermedad. Si tuviéramos todos esos frutos que nos da el Espíritu Santo, no estaríamos enfermos. ¿Y por qué estoy con esto? Porque así, como les acabo de decir, que los sacramentos sanan, también la oración con el Espíritu Santo. Y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a quitar todo esto que tenemos aquí. En esa oración nosotros también sanamos. Pero tenemos que ser conscientes. Yo les acabo de decir, yo era una persona muy iracunda. Y bendito sea Dios,
Sí, empecé en los caminos del Señor y yo empecé a verme y a decir, y tengo que cambiar. De vez en cuando se le va uno ahí, pero ya no es aquella ira, aquella cosa terrible, ¿verdad? Que uno decía como ahorcar al que tenía al frente. Pero eso se lo da la oración, el pedirle al Espíritu Santo que te sane de todos esos frutos de la carne. Cuando estemos orando, tratemos de sumergirnos en Jesús, en entrar en ese corazón de Jesús y caminar y vivir en el Espíritu. Solo así podrás ir perfeccionando el cambio que todos nosotros necesitamos. Y cuando empecemos a ver esos cambios, ahí nos vamos a dar cuenta. Es la señal clara de que Jesús está presente y está accionando en cada uno de nosotros. Si nosotros no vemos cambios, ahí sí, les digo, busquemos dirección espiritual. Bueno, se debería siempre tener a ese director espiritual para que nos ayude. Pero esto, si tuviéramos solamente los frutos del Espíritu, todos seríamos sanos. ¿Por qué? Porque todos seríamos alegres, nos amaríamos unos a otros, no hay guerra, estaríamos en paz. Pero con todos estos frutos de la carne, no vamos a estar enfermos. Y ya, voy terminando. Vamos a poner atención a este Ezequiel 47, versículo del 8 al 9. Lo voy a leer despacio. Dice, esta agua, ustedes lo pueden seguir en la pantalla, esta agua va hacia la región oriental, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda sanada por donde quiera que pase el torrente. Todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua, lo sanea todo. Y la vida prospera en todas partes a donde llega el torrente. Palabra de Dios. Esta agua va hacia la región oriental, desemboca en el mar, en el agua hedionda, y el agua queda sanada por donde quiera que pase el torrente. Ese es el agua. En este pasaje de Ezequiel 47, del 8 al 9, podemos ver la acción del Espíritu Santo. Esa acción del Espíritu Santo está prefigurada en este río sagrado. Este río sagrado va sanando todo lo que está podrido. Va sanando todo lo que está enfermo. ¿Y para qué lo sana? Para dar una gran fecundidad y una riqueza espiritual. Su luz penetra en los rincones oscuros en donde hemos encerrado tanto dolor y con su claridad aleja las tinieblas. Esas tinieblas que nos han estado destruyendo tal vez por años y años. Pero la luz con su claridad aleja las tinieblas. Su amor cala cada vez más en nuestros corazones de manera profunda. Ese amor va entrando en cada uno de nosotros de manera profunda y va derribando muros. ¿Cuáles muros va derribando?
Va derribando muros que ha levantado el rencor. Va derribando muros para destruir el odio que se ha ido acumulando en cada uno de nosotros. Y se ha ido acumulando a lo largo de nuestras vidas. Reflexionemos, si yo tengo 60 años, ¿desde cuándo he ido acumulando esos odios, esos rencores? Pero ¿qué vamos a necesitar para salir de todo esto? Primero, dejarnos purificar y saturar por esta agua, porque esta es el agua del Espíritu Santo. Muchísimas gracias para hacer esta prédica. Yo tomé la Biblia de Jerusalén, la 5ª edición, y del Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, 2 libros, El Ministerio de Sanación y Sanación Interior y Física.